algunos es más importante que para otros, así que les agradezco por estar aquí presentes. Esta es una reunión que se desarrolla en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación que organiza el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es un seminario organizado por el Grupo de Investigación en Comunicación y Política, con el apoyo del Departamento Académico de Comunicaciones, iniciativa a la cual se ha sumado también la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, para poder pues, darle todo el marco institucional y la amplitud necesaria a temas tan importantes como el que vamos a empezar a desarrollar en estas 2 tardes-noches. Entonces, para iniciar este pequeño acto de inauguración, digamos, de arranque de nuestro seminario, quiero darle la palabra en primer lugar al jefe de la OMPE, que es un buen amigo y colega, Piero Corvetto, especialmente en estas circunstancias tan complejas que vive el país y que amenazan a los organismos electorales, porque hay toda una estrategia, digamos, política, esto es a título personal, para tomar las instituciones, tomar el control de las instituciones y poder entonces influir por fuera del marco institucional, del marco de la ley, en el curso político del país. Y la OMPE ha desempeñado desde hace muchos años atrás un trabajo importantísimo, transparente, y bueno, todo el respaldo, por lo menos a nivel personal, Piero, por este gran trabajo que estás desarrollando al frente de la OMPE. No, muchísimas gracias, Jorge, señor rector. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Para nosotros desde la OMPE es un honor poder tener la posibilidad, Jorge, como conversábamos ya hace un par de meses, de tener la posibilidad de estar en un espacio como este. Mientras nosotros estemos en OMPE, no solamente vamos a asegurarnos de contar los votos y contarlos bien, y de valorar que todos los votos sean iguales, ¿no es verdad?, sino también de poder participar en estos espacios en los cuales no solamente tenemos cosas que compartir, sino sobre todo muchas cosas que aprender. Entonces quiero agradecerte mucho, Jorge, señor rector, por esta oportunidad, y también rendir un homenaje a quienes participaron en mi formación en la maestría, y aquí está la doctora Catalina Romero, a quien le debo mucho, y también viéndola a ella, recuerdo con mucho agrado al doctor Henry Piz. Con ella, con el doctor Piz y con el doctor Sinesio López me ayudaron muchísimo durante mi proceso en la maestría de Ciencia Política, que creo que marcó definitivamente no solamente mi rumbo personal, sino profesional. Muchas gracias, doctora Catalina, le agradezco muchísimo por brindarme esta oportunidad también. Muchas gracias, señor rector, gracias a todos. Sí. Muchas gracias, Piero. Y para dar inicio, digamos, a nuestro evento, a nuestra reunión propiamente dicha, voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro rector, el doctor Carlos Garatea. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Sandro, además por la invitación. En realidad es un gusto compartir la mesa también con Piero. A Piero lo conocí vía Zoom hace 2 años, más o menos, 2 años, en que nos conectamos, sobre todo porque necesitaba locales para la votación. Entonces, tuvo la generosidad de buscarme y tuvimos una conversación a la distancia, ¿no? Y me da mucho gusto compartir la mesa, porque también creo que es importante reconocer el trabajo que se hace desde la OMPE en defensa de la democracia y principios que son esenciales para el desarrollo del país. Y no lo digo porque estés aquí, sino lo digo porque lo pienso y lo siento de verdad, y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo hoy día en el país, hoy lo que ha pasado con la Junta Nacional de Justicia y las amenazas que hay en ciernes, en realidad lo que nos hacen nos obligan a confirmar y ratificar sobre todo lo que son principios de buen gobierno, de ciudadanía, de transparencia y de democracia, para evitar que el país se termine de caer a pedazos.
Bien, iba a comentar algo de fútbol, pero no sé cómo va. Cuando Sandro me dijo para ver si podía participar en esta reunión, me comentó que iba básicamente a hacer una jornada o 2 tardes en realidad de trabajo en torno del tema de comunicación política. Y ayer le mandé un correo electrónico y le dije, bueno, a ver, cuéntame un poquito quiénes son, cómo van las cosas, para ver qué cosas es lo que puedo comentar, sobre todo para no venir solo y hacer un declaro inaugurado, porque eso es, como decía un amigo mío, es como convertirte no más que en un florero que está de mesa en mesa, y a mí me molesta un poco eso de estar de florero que entra y sale, ¿no? Además, hoy día me he pasado toda la tarde en este edificio haciendo cosas parecidas, inaugurando cosas distintas. Y me dijo que el énfasis estaba por el lado de comunicación política. Y la verdad es que yo, una de las cosas que pensé es, ¿qué tiene de particular la comunicación política que no tenga la comunicación en general? O sea, ¿qué es lo peculiar que le puede dar a un ámbito de la comunicación para que uno pueda, en principio, distinguirlo de lo que puede ser la comunicación humana como principio en general? Y creo que es interesante, por lo menos, ponerse a pensar un poquito en ello, porque en la comunicación en general no solamente hay un emisor y un receptor, también hay un mensaje, ¿no? Principios elementales, ¿no? De lengua 1, casi eso se aprendía casi con el signo lingüístico, ¿no es cierto? Básico, serio, como se acuerda, pero creo que no solamente te acuerdas de Catalina, y ahí hay un tema que creo que hay que mirar, sobre todo pensando en el país. O sea, creo que hoy en el Perú no solo la comunicación política es la que está mal, sino la comunicación en general. O sea, cuando decimos que necesitamos diálogo, necesitamos reforzar los espacios de diálogo, lo que necesitamos en el fondo es recuperar espacios para escucharnos, para decir lo que pensamos y para discutir y razonar y discernir juntos. Si eso se hace en el ámbito político, me parece estupendo, pero si se hace en el ámbito humano, sencillo, del día a día, creo que será todavía mucho más provechoso. Y creo que una de las cosas que está ¿cómo decirlo?, en entredicho en los últimos años se ha ido perdiendo es la calidad de la comunicación. No solamente la comunicación espontánea del día a día, la gente ya se olvidó de hablar, se olvidó de dialogar, ahora es la pelea de unos con otros. Si lo pensamos en términos de los medios de comunicación, tampoco es muy distinto. Piensen ustedes simplemente qué medio de comunicación escrito, televisivo o radial es un medio en el que se comunique y no se pretenda, más bien, se comunique en el sentido que lo tenemos todo, cuando mi impresión es que más bien lo que hay es una opción por trasladar información y bombardear información, pero que no hay un procesamiento, no hay un paso de discernimiento y de construcción de información hacia los receptores. Creo que eso falta en el país, creo que es momento de ponérselo a discutir. No digo nada sobre lo que está ocurriendo en las clases políticas hoy día en el país, porque ahí no se comunica. Se habla, pero no se dice nada. ¿No es cierto? Se grita, pero no se dice nada. Y también en algo que ojalá en las mesas que siguen a esta inauguración lo pongan también como ámbito para discutir, que nos hemos olvidado de los receptores, ¿no? O sea, con la arbitrariedad del signo, uno aprendía que la comunicación es un emisor, un receptor y un mensaje, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué sabemos sobre nuestros receptores? ¿Qué sabemos hoy sobre a quiénes les hablamos? ¿Qué cosa es lo que estamos buscando, en realidad, en términos de comunicación política o en términos educacionales? Y pienso, por ejemplo, en los jóvenes, en los chicos, en los que van a ser finalmente los soportes de cualquier plan de desarrollo en el país que tenga éxito. ¿Qué sabemos hoy día sobre lo que quiere un joven peruano entre los 16 y los 22 años? ¿Cómo ve su país? ¿Qué espera de él? Sería interesante hacerle una encuesta. ¿Qué piensan los jóvenes sobre las
la clase política del país. ¿Y cómo lo ven? ¿No? Y esa es una pregunta que no se hace. Yo le voy a contar algo que viví en una reunión con estudiantes hace 2 meses, lo he dicho ya en otros espacios, pero creo que es importante traerlo a colación aquí. Y me reuní con 50 chicos, 55. Eran los primeros y los segundos puestos de todas las especialidades de la universidad, hace 3 meses. Y les pregunté cuántos pensaban que iban a trabajar profesionalmente en el país cuando terminaran la universidad. Y que si por favor levantaran la mano. No levantó la mano ninguno. Ninguno. Era el primer y segundo puesto. Ninguno. Entonces los miré y me dije, volví a repetir la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se imaginan desarrollándose profesionalmente en el Perú una vez que terminen la universidad? Ninguno. Y más bien pregunté, la siguiente pregunta fue ¿a qué países piensan irse? Y ahí sí levantaron la mano, que yo me quiero aquí, yo me quiero ir allá, etc. Pero lo que había en estos chicos, que además son estudiantes de la universidad, primer y segundo puestos, es un tema de decepción generalizada en relación con el país. Y creo que ese es un reto también para los quienes se dedican a la comunicación. Es decir, no solamente, digamos, la esperanza no se asume porque alguien viene y se lo dice. Hay que persuadir, hay que conversar, hay que hacer ver que un país mejor es posible, que las instituciones se defienden por razones que tenemos que también argumentar y no simplemente darlas por sentado, ¿no? Y creo que esa es una tarea para la comunicación política y creo que es una tarea esencial para los medios de comunicación y evidentemente para las universidades. Y por eso estamos acá, se lo he dicho a Jorge, se lo he dicho a Sandro, se lo he dicho a Celia también como decana. Desde el rectorado estamos impulsando mucho un relanzamiento del ámbito de las comunicaciones en la universidad, pensando en la dimensión pedagógica y sobre todo en la construcción de ciudadanos. Y creo que eso nos obliga a ser creativos, a tener espacios de conversación y no cansarnos de no solo hablar, sino también ser capaces de decir y de convencer a los demás. Nada, muchas gracias Jorge, y creo que tengo que cumplir con la fórmula final, entonces me toca declarar inaugurado este seminario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro rector. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la primera mesa y para ello quiero invitar a nuestras colegas, la doctora Pepi Patrón y el doctor Percy Medina, que van a acompañar también al jefe de la OMPE en esta primera mesa, ¿no? Por razones de salud no podrá estar con nosotros Iván La Negra, que es secretario técnico de Transparencia, y bueno, hay otro colega invitado que esperemos que pueda sumarse en el transcurso del panel, ¿sí? Entonces, primera mesa tiene como tema general la comunicación política, los medios y los procesos electorales, la democracia, más allá de los procesos electorales. Hemos invitado para ello, bueno, al jefe de la OMPE, Piero Corbeto, que es comunicador social y magíster en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha desempeñado cargos de dirección y asesoramiento en organismos electorales como la RENIEC, la OMPE, de Integridad Pública, entre otros. Ha sido también profesor universitario en nuestra universidad, en ciencia política y en comunicaciones, y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y como conversábamos hace unos minutos antes de iniciar la reunión, esperemos que pronto regrese a las aulas y a comunicaciones principalmente. Está también con nosotros la doctora Pepi Patrón. Ella es profesora principal del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Ha sido vicerrectora de investigación de nuestra universidad entre los años 2009 y 2018. Actualmente pues, viene desempeñando su rol como docente e investigadora, y hay que recordar también que ha sido presidenta de la Asociación Civil Transparencia
entre los años 2002 y 2012, una etapa también importante en materia de transición, de la transición democrática, sobre todo los primeros años de la década del 2000, ¿no? Y interesada además en la filosofía política, ¿no? Y en la deliberación. Y está con nosotros también el magíster Percy Medina. Él es jefe de la misión para nuestro país de IDEA Internacional, es graduado en Derecho en nuestra universidad y siguió también la maestría en Ciencia Política en la Universidad Católica. Es experto en temas vinculados a partidos políticos y procesos electorales, cuenta con amplia experiencia participando en misiones internacionales como observador en 9 países y como consultor para organismos electorales y cívicos, grupos de observación local en diversos países de la región especialmente. Ha sido también secretario ejecutivo del Acuerdo de Lima para la Red Latinoamericana de Organizaciones de Observación Electoral durante 2 periodos, ¿no? Bueno, vamos a seguir ese orden. Cada uno de nuestros invitados, de nuestra invitada, va a tener unos 10, 12 minutos para una primera intervención. Como no ha venido Iván, y bueno, no sabremos si nuestro colega Fernando podrá llegar finalmente, porque el tráfico está más complicado que de costumbre, pues podemos tener un poquito más de tiempo para cada una de las presentaciones. Entonces vamos a empezar con el jefe de la OMP, el magíster Piero Corretto. Buenas tardes, muchas gracias Jorge por la presentación y muchas gracias, un honor para mí, Pepi, poder compartir una mesa contigo, con Percy también. Un saludo también a la distancia a Iván, que tiene un problema de salud, y a Fernando, que ya debe estar por llegar. Lo que quisiera plantearles es básicamente una entrada desde los organismos electorales y fundamentalmente desde la OMPE al tema de la comunicación política, y básicamente bajo 3 entradas. Una, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol dentro de este espacio? Otro que tiene que ver con el contexto, que me parece que es fundamental para poder explicar por qué hacemos las cosas, y al final qué estamos haciendo, ya un poco más concreto. Nuestro rol dentro de la comunicación política desde un organismo electoral, fundamentalmente desde la OMPE, está básicamente enfocado a colocar temas en el debate político. Eso es fundamentalmente lo que nosotros hacemos respecto de nuestro rol dentro de la comunicación política. Y nosotros podemos encontrar, digamos, 5 grandes temas en los que OMPE intenta colocar en la agenda. El primero es la organización de elecciones. Nosotros hemos vivido creyendo durante mucho tiempo que la gente sabe cómo son las elecciones, cómo se hacen, cuáles son los tiempos, y lamentablemente no es así, ¿no? Creo que hemos sido muy reactivos y creo que uno de nuestros grandes temas es contarle a la gente qué hacemos y por qué lo hacemos. Por qué decidimos cuáles son estos locales, dónde ubicamos las mesas, por qué le damos la posibilidad al ciudadano de que elija su local de votación, por qué procesamos las actas, de qué manera y cómo hacemos todo el trabajo de transparencia de nuestra labor y del cómputo de resultados, del procesamiento de votos, ¿no? Y cuál es nuestro marco legal para poderlo hacer. Creo que esa es una idea fundamental, uno de los 5 grandes temas que nosotros tocamos. El segundo tiene que ver con un tema vinculado a la democracia interna. La democracia interna en general, desde el ámbito, digamos, institucional, partidario, con un rol protagónico, digamos, como ejecutores de este mecanismo que es una elección, participamos en elecciones internas de organizaciones políticas para elegir candidatos a puestos de poder. Digamos, ahora se hacen internas, algún día serán primarias, espero yo, no sé, Percy seguramente tiene más información que yo, si es que algún día haremos o no primarias, pero en fin, ese es otro tema que nosotros también estamos planteando, ese tema, vamos a hacer primarias, estas internas que tenemos tienen participación entre 5 y 8%, esas son las internas que queremos, esos son temas que nosotros planteamos también dentro
de nuestra temática. Y en este segundo tema también es importante decir que nosotros trabajamos democracia interna no solamente en las organizaciones políticas, sino en la sociedad civil también. Nosotros trabajamos con universidades, con colegios profesionales, con sindicatos, y el tema es que contribuir desde nuestro ámbito como servicio público a la democratización de todos los ambientes, no exclusivamente el ambiente políticamente formal. El tercero de los grandes temas es el tema de la transparencia en el uso de los recursos del dinero de la política, para decirlo de manera directa. Ese sigue siendo una gran caja negra en América Latina, en el mundo, es muy complicado. Nosotros además tenemos un sistema que es mixto, tenemos que explicarle a la gente cómo hacemos para entregar el financiamiento público directo. Son casi 20 millones de dólares que se reparten entre todas las organizaciones políticas con representación en el Parlamento, que no se mueve, dicho sea de paso, si es que renuncian o no representantes a cada bancada. Mantienen ese digamos, dinero por voto, ¿no es verdad? Y es bien interesante, y tenemos que ver que se gaste y que se gaste bien, ¿no es verdad? Eso implica auditorías, informes 2 veces por año, a fin de año. Existe un financiamiento privado, los topes. ¿Por qué los topes? Que genera obviamente una competencia más pareja. Y por último, todo lo que tiene que ver con el financiamiento público indirecto, que nosotros históricamente hemos llamado franja electoral, pero que en algunos casos es franja como subnacional y en algunos casos es una especie de bolsa de minutos, ¿no? Pero se ha ido migrando la legislación a la bolsa de minutos, que es básicamente tipo Amazon, le damos la plata a los partidos y los partidos recogen en donde quieren invertir, ¿no? Ahí hemos avanzado bastante a partir de unas reformas que se tomaron como referencia a la reforma ecuatoriana, ¿no? Que este sistema nos termina siendo bastante mejor. Entonces, eso es todo un tema que tenemos que decirle a la gente, porque la gente con justa razón dice, yo pago mis impuestos, quiero que se invierta bien mi plata, ¿no es verdad? Ese es un tercer tema. Un cuarto tema es el tema de las reformas. ¿Cómo fortalecemos la democracia en nuestro país? ¿Cómo fortalecemos a los partidos políticos? Bajo las 3 dimensiones: democratización, transparencia en el uso de los fondos y el tema de la institucionalización, ¿no? ¿Cómo fortalecemos a los partidos? Eso es todo un trabajo que hacemos directamente a través de las opiniones que damos a la Comisión de Constitución, algunas veces con menos suerte que otras, no digo con más porque con menos suerte que otras, y obviamente marcar nuestros puntos de vista en el tema de cómo hacemos que los partidos sean más democráticos y cómo hacemos para recuperar este clic entre la ciudadanía y los partidos que se mencionaba hace un momento. Y un quinto tema que para nosotros es fundamental es el tema de la inclusión. No podemos hablar de democracia sin hablar de inclusión, y es por eso que nosotros trabajamos en varias líneas. Ahí todo un tema de poder colocar mesas en centros poblados. Del 2020 hasta la fecha hemos duplicado casi el número de mesas en centros poblados. En el Perú hay una lógica de ausentismo estructural, no político, ¿no es verdad? Que tiene que ver con subregistros y ubicación de mesas. Y nosotros estamos corrigiendo el tema de ubicación de mesas. Hay que decirle a la gente, podemos poner la mesa más cerca, vamos a poner la mesa más cerca. El servicio público debe implicar de que tú no dejes de votar porque no tienes plata para votar. Entonces ahí estamos trabajando, y todo el tema de inclusión también vinculado a las personas con discapacidad, que no solamente lo vemos desde la lógica del acceso al local de votación, sino hemos comprado impresoras Braille para que puedan votar con plantillas Braille, no solamente con una, sino intentar que haya en cada una de las mesas donde haya una persona con discapacidad visual poder votar. Estamos trabajando en algunas cosas también que estamos tratando de colocar con las personas con discapacidad sensorial, que es interesante también, y el tema del protocolo de voto trans. Ese es otro tema también, que tenemos que asegurar que las personas trans puedan ir a votar sin que la gente los discrimine. Y ese es un tema que nosotros también nos hemos comprado. Es el 4º país que tiene protocolo de voto trans y con eso avanzamos. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque queremos hacer elecciones íntegras. Y para nosotros elecciones íntegras no es solamente cumplir con estándares internacionales, con indicadores, sino una lógica de hacer elecciones íntegras generando igualdad. Hay un texto de Sara Birch, que es bien interesante, que está publicado, de hecho se pasó en nuestra revista Elecciones, que nos plantea ese reto, no solamente hacer elecciones íntegras, sino hacer que esa integridad esté dirigida a la igualdad. Y por último, todo esto, este gran paquete de elecciones íntegras a partir de estas 5 temáticas,
tienen una sola búsqueda: generar confianza. Un día, un jefe de misión mío en varias misiones, lo debe conocer Percy, Alejandro Tulio, que fue el histórico director de la DINE en Argentina, me decía cuando era mi jefe en varias misiones, me decía: Piero, tienes que entender que nosotros no somos administradores electorales, somos administradores de confianza. Entonces nuestra lógica como organismos electorales es generar confianza. Y creo que eso es un tema que es fundamental, y eso me permite ir al segundo punto, que es el contexto. ¿En qué contexto nos encontramos? Nos encontramos en lo que Mario Riorda, que es un politólogo argentino, famosísimo, además extraordinaria persona, hemos tenido el privilegio de contar con él en varias oportunidades y tenemos una buena amistad, nos plantea que en esta lógica de infodemia lo que tenemos es un flujo masivo de información. ¿No es verdad? Estamos absolutamente asfixiados, ahogados por una ola, por un tsunami de información, y obviamente esto genera varios problemas. ¿No es verdad? Esta lógica, hay que decirla, se contextualiza a partir de los siguientes números, ¿no? Según la encuesta de Ipsos sobre uso de redes sociales, porque es importante plantearlo, el 82% usa Internet una vez por semana cuando menos, 77% accede a redes sociales, y el 66%, sí, de Perú, y el 66% busca información a través de Internet. Entonces, esta infodemia está fundamentalmente localizada en Internet y se canaliza a través de unas redes sociales, que es, en esencia, una moneda de dos caras. Por un lado, es la democratización del acceso a la información, de poder dar tu opinión sin ningún tipo de limitación, pero por el otro, es un canal de difusión de desinformación, de ataques, de noticias falsas. Se llama fake news, pero en esencia lo que son mentiras, ¿no es verdad? Hay aparatos, hay granjas, ¿no es verdad? Es un negocio. Yo los invito a escuchar El Hilo. Acaban de publicar un podcast bien interesante sobre el tema, a mediados de cómo existe este negocio que algunos candidatos ya utilizan, ¿no es verdad?, de tener gente que opera políticamente con estas granjas, ¿no? Y hay algunas correlaciones en determinados países que no menciono por el cargo que aún ocupo, pero que los invito a analizar. Entonces, es importante entender esta lógica, y uno dice, las redes sociales sí, pero miren el peligro. El 47% de la gente que declara que hace uso de redes sociales dice que ha compartido información falsa, lo cual evidencia esta lógica de esta moneda de las dos caras. Un segundo punto es que en este contexto, infodemia, redes sociales, desinformación, un segundo punto es el tema de ciudadanía insatisfecha con la democracia. Es un tema para nosotros fundamental, porque nosotros lo que queremos es construir democracia. Ese es nuestro trabajo diario. El 92% en el Perú, según el Latinobarómetro, se encuentra insatisfecho con la democracia. 92%. Y 91% está en desacuerdo con la afirmación: los partidos políticos funcionan bien. Entonces, esto lo que hace es, yo no sé si existe un antecedente, no he revisado las cifras comparadas del Latinobarómetro, pero no tengo recuerdo que hayamos estado en una peor situación respecto de la representación política formal, de la intermediación política formal y los partidos políticos en una situación como esta. Ese es el segundo elemento en el cual tenemos que trabajar, o tenemos que sobrevivir en este aspecto. Y un tercero es los organismos electorales, cómo estamos en este contexto. Infodemia, crisis de la democracia, y debemos decir que hay una especie de miradas contradictorias, una de los expertos y otra de la ciudadanía. Si nosotros analizamos cifras de la encuesta sobre valores a nivel mundial 2022, muestra que la percepción de la ciudadanía sobre nosotros como organismos electorales en el Perú es muy mala, es muy baja. Ya hay que decirlo, es muy baja. ¿Por qué? No hay estudios académicos que digan por qué, pero sí les puedo decir con absoluta sinceridad, y la autocrítica que corresponde, es muy baja. Paralelamente a eso, tenemos que esas cifras que se recogen que son muy bajas, las corremos a nosotros, los organismos electorales, comparados con el resto de instituciones en el Perú. Y nos damos con una sorpresa que hay que ver, si podemos ver el vaso medio bien o medio vacío,
pero que arroja Datum, que es bien interesante. De todas las instituciones que Datum le ha preguntado a la gente sobre la siguiente afirmación, confía mucho, ¿no? La OMPE saca 14%. De las 5 instituciones primeras, 3 son organismos electorales. De las 5 primeras, 3 son organismos electorales. O sea, a nivel mundial, la gente no cree en los organismos electorales, en las elecciones, ¿no es verdad? En el Perú, según lo que muestra, lo que arroja la muestra, pero paralelamente, los organismos electorales, los 3 organismos electorales, estamos entre los 5 más importantes confía mucho. Nos gana la Iglesia Católica, que está primero, la segunda RENIEC, tercero OMPE, cuarto Defensoría del Pueblo, no sé cuándo es exactamente la encuesta, y el quinto es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estamos muy mal acá. Aquí, digamos, comparativamente, estamos mal, pero otros estamos peor. Pero estamos trabajando para cada día hacer mejor las cosas. No podemos quedarnos contentos con ese 14% que a mí realmente me preocupa muchísimo. Pero a nivel de expertos es bien interesante porque el tema es absolutamente diferente. Porque según las cifras de The Economist, sobre la percepción de la ciudadanía sobre la organización electoral, dice que el Perú tiene 8.75 respecto de 10, a nivel latinoamericano el promedio es 7.19 y a nivel global 5.59, y nosotros tenemos 8.75. Eso quiere decir, según The Economist, que nosotros hacemos bien las elecciones según los expertos y generamos confianza. El Electoral Integrity Project dice que estamos con 63.18 sobre 60.19. Entonces lo que tenemos es una gran diferencia entre lo que percibe la ciudadanía que nosotros hacemos y lo que dicen los expertos que nosotros hacemos. No digo, insisto, no voy a entrar a cuál es la causa, después me la preguntaré seguramente, pero debo decirlo que hay 3 países, y lo muestra el último, hemos preparado una revista sobre integridad de elecciones, que le invito a revisarla, que está realmente muy buena, que hay 3 países en donde la diferencia entre lo que opina la ciudadanía y los expertos está muy marcado y son absolutamente contradictorios. Brasil, México y Perú. El resto está más o menos parejo, con llegar a cosas absolutamente rarísimas como que en Nicaragua la gente dice que están bien las elecciones, pero en fin, son cosas que aparecen en las encuestas y que solamente cito, no afirmo, por supuesto. Pero hay ahí un vacío que hay que explicarnos por qué la ciudadanía cree una cosa y por qué los expertos creen otra. Y por último, ¿qué hacemos desde la OMPE en este espacio de comunicación política bajo esta lógica informativa, bajo este contexto? ¿Qué hacemos nosotros? La verdad es que hemos tenido que replantearnos todas nuestras estrategias de comunicación. Nosotros cuando llegamos a OMPE creíamos que lo que teníamos que hacer era elecciones en un contexto de pandemia. Lo que hemos tenido que hacer es elecciones en un contexto de una pandemia de salud y una pandemia informativa, ¿no? Una infodemia. Entonces, esto obviamente nos invita a hacer varias cosas. Fundamos el OMPE Chequea. La gente podrá preguntarse por qué un organismo constitucional autónomo tiene que hacer fact-checking cuando eso corresponde a la sociedad civil. Bueno, nosotros entre el 2021 y el 2022 hemos combatido 230 noticias falsas, mentiras, en redes sociales y en medios de comunicación. 230. Si no hubiéramos tenido un aparato, no lo hubiéramos podido hacer. Y es un aparato que es un acordeón. Cuando hay elecciones tenemos 40 personas. Cuando no hay elecciones tenemos 2. Los 2 están acá. Para que ustedes tengan una idea. ¿No es verdad? Entonces, hacemos OMPE Chequea, que creo que ha servido muchísimo para combatir las noticias falsas. Porque no solamente tenemos que combatir noticias falsas posterior a la elección, que nosotros creíamos que los problemas se acababan cuando concluía la elección, pero ahora nos hemos enterado que comienzan cuando concluye la elección. Y es interesante ver que la lógica del fraudismo no solamente es postelectoral, es previa, ¿no? Hay lo que se denomina el fraude preventivo. Entonces, ya la lógica del fraudismo no solamente después de la elección, es previa a la elección. Entonces, el fraudismo se ha sofisticado y hay que sofisticarlo para poderlo combatir. ¿Qué estamos haciendo también?
Hemos hecho un instructivo para estandarizar qué respondemos, cómo lo actuamos. Hemos propuesto, y lo estamos llevando adelante, un observatorio interamericano para el combate a la desinformación. Tenemos redes sociales, estamos produciendo. ¿Qué estamos haciendo? Juntándonos con nuestros pares para ver qué hacemos y cómo lo hacemos mejor, para responder de manera articulada, qué herramientas usan unos, qué herramientas usan otros. Y la próxima semana vamos a tener una reunión de organismos electorales, que es cada 2 años, para poder debatir cómo seguimos fortaleciendo estos espacios. Nosotros, dicho sea de paso, propusimos esto, se aprobó y nosotros lo llevamos a cabo. Otro tema es propiciar a partir de esto espacios de investigación, y por eso me parece tan importante esto. Pero si tuvo hace algunas semanas, nos ha hecho el gran favor de presentar un documento de trabajo de Gabriela Vega Franco, que es extraordinario. Gabriela, que es brillante, ¿no? Está en recambio ahora. Se llama Desinformación y organismos electorales. Ella hizo una investigación comparativa sobre la gestión, cómo enfrentamos los organismos electorales en Chile, en Colombia, en Ecuador y en Perú. Entonces también aprovechar esto para hacer investigación y para poder escribir sobre el tema para que otros no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Y solamente como ideas finales, este contexto nos implica replantear las cosas. Este contexto nos implica tener una lógica activa, propositiva, y no esperar que hayan elecciones para decirle a la gente qué hacemos. Hay que decirles todo el año de manera permanente. Hay que aplicar estrategias omnicanal. No basta con alguien que conteste el teléfono, basta con alguien que conteste los correos electrónicos. Hay que tener una mirada global, ¿no es verdad? Y hay que cambiar el chip. Y eso también obliga a obtener más recursos. Hoy día, que hace 2 meses tuvimos que despedir a 255 personas porque el MEF no nos da presupuesto para pagar la cuenta, ¿no es verdad? Hay que decirlo, son momentos muy complicados para los organismos electorales en lo político, y yo agradezco la nuestra solidaridad de Jorge y del señor rector, pero también una lógica para presionar muy efectiva es la económica, ¿no? Entonces, no solamente es el ámbito político, es el ámbito económico también, y una forma de poder defenderse es tener recursos para tener gente para poder defenderse, no para hacer campaña contra nadie. Entonces, eso sería, en términos generales, lo que venía a proponerles. Y quiero decirles simplemente que mientras estemos en la OMPE, no sé por cuántos días, meses o semanas, a partir de una situación tan compleja que hoy día se ha comenzado a ver en el Congreso de la República, y creo que marca un quiebre muy, muy grande lo que ha sucedido hoy día. Espero de todo corazón que esto no progrese por la institucionalidad de la democracia en el Perú. No por nosotros estamos de paso. Yo no defiendo mi trabajo, yo defiendo a mi institución y defiendo la democracia en mi país. Ya algunos académicos, Vergara entre ellos, se preguntaban, ¿no? Tenía un texto bien interesante, si nosotros éramos Guatemala o nos íbamos a convertir en Guatemala o Guatemala se iba a convertir en Perú. Dios quiere que eso nos libre, que se nos libre de esa situación. Pero mientras nosotros estemos en la OMPE, vamos a seguir luchando por la democracia y vamos a seguir dando todo para mantener, a pesar de todo, la democracia en este país. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Betty, por favor. Sí, está prendido, ¿no? Sí. Buenas noches, todos y todas. Es un gusto estar aquí. Fernando, te agradezco mucho la invitación, de verdad. Estoy entre amigos, entre gente a la que respeto mucho. He trabajado con Percy muchos años en transparencia y te expreso también personalmente mi solidaridad. Espero que esto no siga como está. Y para, no sé si la palabra consuelo tenga sentido, pero hicimos a finales del año pasado, en noviembre del 22, justo antes de lo de Castillo, una encuesta a nivel nacional en el grupo de género de la Católica, una encuesta a nivel nacional a nivel urbano. Y para sorpresa nuestra, sorpresa sin fin, en una encuesta que yo desconfío de ellas, pero ya les contaré mi rollo, pero de las instituciones del país sobre las cuales se preguntaba la confianza, ustedes saben que en este momento, o sea, en noviembre 22, ahora es el peor, ninguna llega al 50% de aprobación. La Iglesia Católica ha bajado notablemente, han bajado todas las de la Iglesia, y por supuesto adivinen quién está en último lugar, el Congreso, ¿no es cierto? Con un 6% de aprobación.
Entonces, eso es una desconfianza en general que lamentablemente toca también a la OMPE, pero eso más bien debería estimular a seguir trabajando y a seguir todos peleando por esa institucionalidad que defiende nosotros también. Muy bien, entonces, por razones de formación y de formación profesional, no voy a hablar de procesos democráticos desde la perspectiva electoral o formal, lo ha hecho acá el jefe de la OMPE, ¿no es cierto? Creo que estamos en tiempos muy complicados en muchos sentidos, de dramáticas debilidades institucionales, de corrupción, de falta de legitimidad de nuestros y nuestras representantes, de ausencia de equilibrio de poderes. Se habla incluso, lo dice el historiador Ragas, de una dictadura congresal, o lo dice justamente Alberto Vergara, de una república defraudada. La legitimidad democrática supone que ciudadanos y ciudadanas reconozcan al Estado como suyo y se reconozcan como iguales, que se identifiquen con el Estado y se sientan representados y representadas en las instancias en las que se ejerce el poder. Por el momento no tenemos ni reconocimiento ni representación legítima. Tenemos descalificación del otro, de la otra, nos es absolutamente esquiva una noción mínima de bien común que define justamente una república. Priman los intereses particulares, como día a día, hoy incluido, lo muestran nuestras congresistas, de la SUNEDU a los organismos electorales, espero que no sea el caso, pasando por el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y hoy la Junta Nacional de Justicia. Democracia, la que vivimos, no de discrepancias ni de confrontación de ideas, sino de descalificaciones y de menosprecio. Cito algunos periódicos. Citas, ¿ah? Ambos sectores, republicanos caviares y liberales criollos, tienen una visión despectiva de la sociedad peruana. Otra cita. Al final del día, sus interpretaciones son ganadas por la caviarada o por la criollada. Fin de la cita. Tengo imágenes de una congresista que violenta a otra, de un ministro que describe a las mujeres con polleras que llevan a sus hijos a la espalda como animales, casi animales. Congresistas que mochan los sueldos de sus trabajadores, trabajadoras. Penosamente la mayoría de esas congresistas son mujeres, que supuestamente somos seres que cuidamos de los demás según discusiones éticas contemporáneas. Y se habla también, cito, del consenso opositor que arrojan las encuestas. Fin de la cita. Y de esta equívoca afirmación quiero partir. Las encuestas, muy valiosas por cierto, y nosotros todos y todas las usamos en nuestras investigaciones, son una fotografía de opiniones individuales que se suman y sin duda expresan algo, pero ello no equivale al consenso. Si así fuera, hace tiempo estaríamos en la calle el 94% de ciudadanos y ciudadanas que desaprobamos al actual Congreso de la República. Así como las redes sociales difícilmente pueden considerarse espacios de deliberación y de consenso, sino, como por ejemplo me señalan mis alumnos y alumnas cuando pregunto, sin duda me dicen, las redes convocan, pero allí no se delibera. Como señala Eduardo Villanueva en un reciente libro que se llama Rápido, Violento y Muy Cercano, acerca de las movilizaciones para tumbarse a Merino, efectivamente se pueden provocar la renuncia de un presidente, fue el caso, pero ello no necesariamente implica una visión política o, digo yo, no Eduardo, generar una alternativa de poder. Cito Eduardo, en los medios digitales, los peruanos usan universal masculino, encontraron una manera de manifestarse y organizarse, al menos al mínimo nivel necesario para actuar frente a la usurpación del poder político. Pero, dice Eduardo, fue una respuesta social antes que política. Por eso creo yo que, por importantes que sean, las encuestas no representan consensos ni opinión pública en sentido fuerte. Yo diría que no son en sentido estricto opinión pública, aquella que supone consensos y disensos. Siempre les digo a mis alumnos y alumnas que consenso se escribe con doble S, que no es de censar, sino de consentir a la opinión de los demás. Por lo tanto, disentir también argumentativamente. Consenso no es una encuesta, el consenso es consentir a y disentir con. Significa ponernos de acuerdo y expresar nuestros desacuerdos, no con objetivos descalificadores, insultos ni golpes, sino con argumentos. Creo que lo que tenemos pendiente en el Perú es construir opinión pública, en el sentido fuerte, que nos permita dar el paso al actuar en conjunto, que no estamos haciendo por ahora.
Y para ello también hay que entender el potencial de las redes, en ambos sentidos, negativos y positivos. Ya lo mencionaba Piero, ¿no? La abrumadora información y la cantidad de mentiras que están en las redes. La dimensión performativa de las redes, lo que se actúa, puede llevar a que la acción se agote en ella misma. Es el riesgo de lo que muchos autores y Villanueva cita, algunos llaman la acción conectiva en vez de la acción colectiva. Me parece una metáfora interesante para la gente joven. La acción colectiva, sería resultado de aquello que autores como Amartya Sen o Jürgen Habermas o Hannah Arendt llaman el ejercicio de la razón pública o el ejercicio público de la razón como deliberación, que es justamente todo lo contrario de descalificar al otro o a la otra como interlocutor o interlocutora válida. Porque usa pollera, es terruca. Porque no es de izquierda, es derecha bruta y achorada. Porque es de la PUC, es caviar. Y porque es un periodista de investigación, a mucha honra, como dice Walter Albán, derechos humanos, igualdad, etc. Caviar a mucha honra. Antes éramos, ¿cómo nos decía el fujimorismo, Percy? Los cívicos. Cívicos, el insulto era cívicos. Ahora somos caviares. ¿Y por qué un periodista de investigación, porque un periodista es periodista de investigación, es un ladrón financiado por Soros? No digo nombres, pero porque me imagino saben a quién me refiero, ¿no? Estamos ciertamente hablando de tiempos de pospandemia, de individualismo extremo, de racismo explícito, de troles en las redes sociales. La desconfianza se instala entre nosotros y nosotras y hace difícil la acción común, la acción concertada, que es, según Hannah Arendt, la auténtica génesis del poder. Para actuar en concierto, en conjunto, debemos, por lo menos, reconocernos como iguales y tenernos confianza. Coincidimos plenamente. Y no nos reconocemos como iguales y no confiamos unas en otros, unos en otras. Esos textos periodísticos que he citado, y se repiten todos los días, solo muestran descalificación, no el reconocimiento de una interlocución válida. Quiero poner algunos ejemplos de esta tensión entre medios digitales, el tema también es comunicación digital, encuestas y deliberación pública. Como señalé, creo que las encuestas no expresan consensos, son fotografías que suman opiniones importantes sin duda, pero fotografías al fin y al cabo. Ciertamente nos dan información muy importante. Por ejemplo, vuelvo al tema de la confianza, pero el 95% de peruanos y peruanas dicen que es muy difícil confiar en los demás. Y miren ustedes la sorpresa, ¿saben qué porcentaje de encuestados y encuestadas en el Perú en noviembre del 22 está de acuerdo con el enfoque de género en la educación de adolescentes? 95.1% de encuestados y encuestadas, lo que es asombroso, porque uno pensaría 20, 30, con suerte, ¿no? Y justamente los medios tradicionales concentrados en el Perú nos indican hoy con mucho énfasis la supuesta fuerza y preponderancia de movimientos como Con mis hijos no te metas, como la resistencia, como las posiciones del Ministerio de la Mujer o del misterioso y desaparecido alcalde de Lima, así como la oposición al aborto terapéutico aprobado hace muchas décadas, que generó una polémica que todos vimos. Quiero decir que hay una tensión clarísima entre lo que dicen los medios concentrados tradicionales y lo que dice el resto de la ciudadanía en encuestas, en focus y en otro tipo de espacios. Las mujeres somos ahorita un caso casi trágico de estos problemas de nuestros procesos democráticos. Hemos logrado cuotas, paridad y alternancia, que no es poca cosa. Tenemos mayor presencia que nunca en el Congreso de la República. Sin embargo, no tenemos representantes que representen nuestros intereses. Son mujeres no preocupadas por los problemas de las mujeres. Recuerden que cuando un individuo prendió fuego a una joven mujer y ella falleció a los pocos días, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dijo, es en serio, ¿ah? Las jóvenes deberían elegir mejor con quién salir. O sea, la culpa es de nosotros, ¿sí? Congresistas mujeres que están en contra de la mal llamada ideología de género. Hoy, una congresista mujer ha liderado la propuesta para que se lleve a cabo una investigación para destituir a toda la Junta Nacional de Justicia. Una mujer. ¿Por dónde pasa la legitimidad de estas decisiones de nuestras representantes? ¿Cómo expresamos nuestro malestar, nuestro desacuerdo ciudadano? Tenemos en términos democráticos y conceptuales problemas de reconocimiento y de ejercicio del poder. Precisamente sobre el reconocimiento, un teórico crítico contemporáneo, Axel Honneth, habla del menosprecio como ausencia de reconocimiento, gran escollo para la democracia.
Señala que las discusiones sobre multiculturalismo, por ejemplo, se presenta como hilo conductor la idea normativa de que los individuos o grupos sociales tienen que encontrar reconocimiento y respeto de su diferencia. Ya no se trata entonces solo del reconocimiento de la igual dignidad de las personas, se trata de considerar, lo dice el filósofo canadiense Charles Taylor, la tesis de que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento de los otros o la falta de este, a menudo también por el falso reconocimiento de otros, y así un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación, si la gente de la sociedad que lo rodea le muestra como reflejo un cuadro degradante o despreciable de sí mismo. Ignorar lo que ha sucedido en las manifestaciones en el sur del país, no tomar en consideración los 49 compatriotas asesinados en esas manifestaciones, es una muestra dolorosa de este menosprecio del que estoy hablando. Y así no se construye democracia. Y hoy día me parece, no sé si estoy ya delirando, que la presidenta ha dicho algo así como que se mataron solos, que se mataron a ellos mismos. Entonces, no importa, no cuenta, no existe. Eso se llama, en teoría política y ética, falta de reconocimiento. Y se llama menosprecio, y se llama racismo. ¿Sí? Nuestras identidades se construyen, se configuran de manera dialógica en relación con otros y otras personas. Mi propia identidad depende, en definitiva, dicen estos autores, de mis relaciones dialógicas con los demás. Y este diálogo ciudadano no está ocurriendo en el Perú. La comunicación no se realiza solo por encuestas o por redes. Hemos mencionado esta tensión. Finalmente, quiero aludir a discusiones filosóficas contemporáneas sobre el tema del poder. Son muy ricas y sugerentes algunas concepciones del poder que lo vinculan precisamente con la capacidad humana de deliberar, de ejercer la razón práctica en espacios públicos, inclusivos, que permiten acuerdos y consensos entre agentes y el examen crítico de la vida que consideramos valiosa vivir. El poder así se concibe no como dominación, control o violencia, sino como capacidad de acción concertada de los ciudadanos y ciudadanas, o como poder comunicativo, justamente, que se genera en el Estado y en la sociedad civil, el caso de Habermas. Este último, ciertamente no muy optimista respecto al papel. Habermas sigue vivo, sigue produciendo y escribiendo, en fin, no muy optimista, ciertamente, el gran teórico de los espacios públicos, sobre el papel de lo digital en nuestras vidas contemporáneas. Acaba de escribir, tiene 94 años, un texto sobre su desconfianza sobre los medios digitales. Cabría decir, dice Hannah Arendt, que el poder es siempre un poder potencial y no una intercambiable, mensurable y confiable entidad como la fuerza. Mientras que la fuerza, es la cualidad natural de un individuo visto en aislamiento, el poder surge entre los seres humanos cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se dispersa. Fin de la cita. Teóricas feministas contemporáneas, con esto termino, están proponiendo también concepciones relacionales del poder, curiosamente inspiradas en Arendt, que no tenía absolutamente nada de feminista. A diferencia del poder sobre, que es el poder como dominación, o el poder para, que es el poder como empoderamiento, se nos propone el poder con, power with, la capacidad de actuar con otros y otras en conjunto. Lo más importante, a efecto de lo que venimos conversando, es que se nos propone una concepción relacional del poder. No es un bien o un recurso, es una relación, que ciertamente puede tomar varias formas. El poder con implica simetría desde la diversidad de los participantes en vistas a la acción concertada. Quiero subrayar estas concepciones de poder que ponen justamente el acento en la capacidad humana de lograr consensos, argumentar disensos y pasar a la acción concertada. Por esto se nos indica que las instituciones políticas no viven de la fuerza, sino del reconocimiento, que por ejemplo la OMP tiene. Para concluir entonces, diría yo, en el contexto de este seminario, no nos estamos comunicando en sentido fuerte, no estamos actuando de manera conjunta, nuestros supuestos consensos no son tales. Hace falta repensar, creo yo, temas como el reconocimiento, la deliberación y el poder como acción concertada. Esto propongo para mejorar nuestra débil y amenazada democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es efectivamente un día complejo con el partido compitiendo con nosotros, pero tenemos una sala atenta y llena y creo que es una buena ocasión para plantear algunos temas que creo que nos interesan desde distintas miradas, desde la comunicación, desde la ciencia política, en fin. Yo quisiera plantear tres para la conversación y la discusión. Quizá haya incluso espacio, no sé si está previsto para algunas intervenciones de quienes están en la sala y eso haría más rico el espacio. Una primera idea que quisiera plantear es que la comunicación es un elemento central, quizá la columna vertebral de la acción política democrática y que la política está perdiendo la idea de que la comunicación es un elemento de la acción política y lo que hoy vemos es que los políticos se encierran en cámaras de eco, ¿no? Y se escuchan a sí mismos y les importa poco o nada qué es lo que piensa la ciudadanía a la que teóricamente tienen que representar. Y eso me parece que es un fenómeno que se está profundizando y se ve claramente en todos los espacios, subnacionales y nacionales también, ¿no? Y cuando uno conversa con personas, cada vez converso menos con congresistas, usted sabe que yo he trabajado mucho con congresistas en los últimos 25 años y conversaba muy seguido con ellos. En fin, cada vez es más difícil por diversas razones, que incluyen el ánimo personal, pero sí converso con gente que está alrededor del mundo de la política del Congreso, y también por supuesto con varios congresistas de distintos grupos políticos, no dejo hacer. Pero menciono eso porque es en el testimonio, en la interacción más personal que uno va viendo el termómetro y cuánto les interesa o no lo que piensa la gente. Y algo que he notado, sobre todo en los últimos tiempos, es que muchos de ellos de distintos partidos lo que te dicen es, mira, la gente nos odia, entonces ya no importa, yo haga blanco, haga negro o lo que sea, nada va a cambiar. Entonces yo hago lo que yo pienso que debo hacer porque a mí me han elegido. Y lo que piensa la gente, problema de ellos, ¿no? Entonces eso termina generando una acción política profundamente perversa, porque en conjunto, digamos, si los políticos en general deciden que ya no importa lo que piensa la gente, la ciudadanía, y solamente importa lo que se va desarrollando en sus cámaras de eco, entonces realmente el sentido mismo de la representación está profundamente distorsionado, ¿no? Un asesor me decía que le estaban planteando a un congresista de una comisión, un evento, etcétera, y esta persona vetó a prácticamente todas las personas que estaban propuestas para el evento, que eran personas que venían por su cargo de representación, porque eran de determinados sectores productivos, de sociedad civil, lo que fuera. Y el argumento del congresista es, ¿yo por qué voy a ir a hablar con gente que no me aprecia cuando puedo ir donde me aplauden? Literalmente. Con esa lógica, la comunicación desaparece completamente de la acción política. No me voy a extender en esa idea porque creo que todo el mundo la comparte probablemente y que puede ser parte de un diagnóstico que vamos a compartir. Una segunda idea que quisiera poner en la discusión tiene que ver con el impacto de la tecnología en la comunicación y cómo eso impacta en la política, ¿no? Los cambios tecnológicos han impactado en la comunicación a lo largo de la historia, pensemos, digamos, el siglo XV con la introducción de la imprenta, ¿no es cierto? La posibilidad de difundir las ideas a partir de la impresión de textos y luego la aparición de la prensa escrita en los siglos siguientes y luego la radio, ¿no? En fin, todos esos nuevos mecanismos han cambiado de manera central la manera como se hacía política en el momento, ¿no?
y han cambiado y han impactado las campañas electorales sin duda alguna, ¿no? Pensemos en la relación entre la gente y los líderes antes de la radio y lo que significó luego la transmisión, por ejemplo, de los mítines, ¿no? Por radio, con la irrupción de la radio entre los 20 y los 30 del siglo XX, y luego la televisión, ¿no? En los años 60. El primer debate televisivo en Estados Unidos, ¿no? es icónico, porque justamente permitió el que electoras y electores vean a los candidatos de cerca, y se dice que Nixon ganó el debate para quienes lo escucharon por la radio y que Kennedy lo hizo para quienes lo vieron por televisión. El medio, digamos, termina siendo ahí también un mediador entre la gente y el político, que resulta central también en la manera como los políticos articulan su acción en relación con la ciudadanía. Y luego Internet, ¿no? Genera un cambio fundamental en la política, quizá el cambio en la política más importante de los últimos tiempos, ¿no? Un antiguo senador chileno me decía: yo cuando entré a mi partido, entré porque buscaba un espacio para hablar con otros que tenían los mismos intereses que yo, para influir con mi punto de vista, para encontrar información relevante sobre la política que me interesa. Bueno, eso ya no se hace en los partidos, eso se hace en Internet. Entonces, ¿para qué están los partidos? Me decía este viejo político estupendo, ha sido ministro, senador, una persona con mucha reflexión, y efectivamente, ¿no? El cambio que Internet ha generado en la manera como se hace política y en la comunicación política es una cosa que ha sido un terremoto incluso para cómo es que se da la representación y se generan los vínculos entre sociedad y representantes. Y más recientemente, algo que cambia también la naturaleza de la comunicación y de la acción política es la irrupción de la inteligencia artificial, que es una cosa, digamos, novísima, digamos, ¿no? Y que todavía no estamos viendo cómo impactará en los procesos políticos y en los procesos electorales, ¿no? Ya se ha visto con, por ejemplo, la diseminación de información falsa en procesos electorales, cómo es que a través de las redes sociales se puede generar información que distorsiona el debate público, el debate programático, genera sesgos, en fin, eso lo hemos visto, pero la inteligencia artificial puede generar un paso más complejo aún, ¿no? Hasta ahora hemos visto en procesos electorales que las redes sociales permiten interacción en tiempo real, segmentación de públicos, permiten también desde una perspectiva negativa esto que Piero ha señalado, ¿no? La construcción de narrativas y noticias falsas exprofesamente creadas a través de granjas y especialistas. Me tocó estar en un proceso electoral en Panamá, y el órgano electoral panameño, como la OMPE aquí, había hecho un proceso de seguimiento a las noticias falsas y a todo el proceso de desinformación, y lograron encontrar que detrás de un conjunto de noticias que buscaban dañar a un determinado candidato, había una granja que las producía, que estaba situada en el Perú. O sea, además, este es un mecanismo transnacional, ¿no?, de generación de contenido, ¿no?, que hace mucho más difícil rastrear las cosas. Toda esa campaña de desinformación iba a la campaña electoral panameña desde Perú. Estos amigos me decían: vamos a tratar de ver quiénes son los que están, porque claro, hay distintas maneras de proteger la identidad, ¿no? Pero el equipo completo lo hacía desde Perú. Bueno. ¿Qué se puede hacer con inteligencia artificial que puede impactar profundamente procesos políticos, ¿no?
En primer lugar, el análisis de grandes cantidades de datos es algo que es absolutamente nuevo, ¿no? Digamos, es algo que no se podía hacer hace algunos años, a pesar de que se había sofisticado en muchas campañas, había estos analistas y asesores de campañas que usaban muchas encuestas y cosas y programas, y etcétera, cobraban un montón de plata y se decía que el gran cambio que había en los procesos electorales hace 10 años, digamos, era el análisis de datos, etcétera. Bueno, hoy día eso lo hacen las máquinas más rápido, más eficientemente, etcétera. Y entonces el impacto es brutal, porque la cantidad de información que se puede analizar no se limita a las encuestas, no se limita, incluye incluso lo que uno compra en el supermercado, ¿no? Cuando a uno en el supermercado le piden su DNI, están registrando si uno compra productos orgánicos, vegetales, carnes, si es vegetariano, compra leche, compra pañales, ¿qué compra? ¿No? Esa es información valiosísima para segmentar el electorado, ¿no? Quien puede acceder a toda esa información, y sabemos que en el Perú muchos de esos bancos de datos se comercian en Wilson, ¿no? Entonces, si los políticos pueden comprar esa información, que además permite identificar a las personas, ¿no? Puede identificar dónde vive la persona, cómo, es una cosa que en situaciones de gran informalidad como las nuestras, además, pone nuestra información en peligro. Eso permite segmentar a los votantes, ¿no? Como nunca en la historia se ha hecho antes. Eso de segmentar votantes de manera más o menos artesanal también es algo que se hacía, ¿no? En Estados Unidos las campañas desde hace muchos años permitían saber más o menos cómo es el votante aquí y allá, había análisis de datos, hacían este asunto del gerrymandering, ¿no? El rediseño de los distritos para tener a la gente que piensa más o menos así en este sentido. Hoy día eso se puede hacer con un nivel de precisión desdibujable. Y eso permite también una manipulación de la política y de los procesos electorales nunca vista. Se puede analizar sentimientos, puntos de vista, consumo, enfermedades, debilidades personales, hobbies, fobias, ¿cuánto hay? Y entonces eso pone, por supuesto, en gran riesgo el proceso electoral mismo. Ya no se trata de contar votos, que la OMP lo hace muy bien, sin duda alguna, y no se trata solamente de garantizar equidad en el acceso a medios de comunicación, por ejemplo, en equidad en el financiamiento, los límites. Esos han sido los temas en los que hemos venido discutiendo, son los temas que hemos venido discutiendo en los últimos años en relación con la integridad de los procesos electorales, ¿no? La equidad en el acceso a la información, la transparencia del financiamiento de la política, la equidad en el financiamiento de la política, poner topes, límites a las contribuciones individuales, transparencia. Esa ha sido la agenda del último tiempo. Por supuesto sigue siendo todavía la agenda porque tenemos ahí temas pendientes, pero hoy aparecen nuevos asuntos por este gran riesgo, digamos, que la tecnología suma a los riesgos que ya teníamos en los procesos electorales. Así que no quiero extenderme porque me está quedando un poco largo, pero creo que queda la pregunta de si todo esto se puede o no regular, en primer lugar. ¿Cuánta regulación es posible y deseable? ¿Cuánta autorregulación? En muchos países empiezan a aparecer pactos éticos digitales, normas para que los propios políticos se autorregulen, en fin, ¿no? ¿Cuánto de eso puede ser efectivo, creíble, imaginable? Y sobre todo, ¿cuánto control social puede y debe haber? Y creo que el consenso está yendo en varios lugares a que el control social tiene que ser la pata más fuerte, porque ni la regulación legal, ni el autocontrol de los políticos puede en sí mismo ser suficiente para esta reto. Entonces, ahí me parece, y yo termino aquí, que hay un gran reto de la sociedad civil, del mundo académico, de quienes quieran, de los movimientos ciudadanos, los movimientos cívicos, para defender la democracia y para
construir procesos electorales con mayor integridad. Si no hay un mayor control desde la sociedad sobre todos estos fenómenos, entonces vamos a dejar ese riesgo abierto y creo que el pronóstico puede ser mucho más grave de lo que podemos imaginar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Desde diferentes perspectivas han colocado, digamos, acentos interesantes con relación al fortalecimiento de la democracia. Tenemos, me parece que unos 5 o 8 minutos tal vez antes de ir al café para algunas preguntas, 2 o 3 preguntas de quienes participan en la reunión para que tanto Pepi como Piero y Percy puedan reaccionar también con tiempos muy limitados esta vez. Sí, por favor. Bueno, sí, mucho. Sí. Sí, la inquietud es la siguiente. Hablando de estos procesos de digitalización que vamos a decir, nos atropellan todos los días, claro, la democracia no solamente se limita hoy en día a procesos de elección, ¿no? En este mundo de mucha comunicación, se habla de la democracia continua. Un poco lo que decía Percy respecto a la pata de control de la sociedad civil. Mi inquietud, mi pregunta ahí, para Percy, específicamente hablando del tema, es si has visto las experiencias que se han tratado de hacer respecto a las plataformas digitales de participación ciudadana, ¿no? Que aparecieron en un momento, yo las comencé a seguir hace 2017, 2018. Yo vi, creo, un poco la panacea, ¿no? Acá se encontró el mundo ideal para justamente no hay esta ruptura entre representantes y representados, ¿no? Que es la que hoy en día nos tiene caóticamente, no solamente en el Perú, en el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tú has visto algo de este tema de las plataformas de participación ciudadana? Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, por favor, 2 preguntas más. La señorita y luego Francisco. Sí. Yo para Piero Corbeto, sobre cómo es que se hizo el trabajo de verificación de información desde la OMPE, considerando que, por ejemplo, desde el Perú, cuando trabajamos un evento justamente sobre verificación, se criticó que los organismos electorales realizaran verificación, en tanto que al ser organismos del Estado podrían estar limitando, ¿no?, la libertad de expresión de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se manejó, digamos, esta crítica, ¿no?, que se puede tener desde algunos medios? Muchas gracias. Y finalmente, Francisco. Sí. La OMPE es fundamentalmente una institución que vela para que el proceso electoral, como su mismo nombre lo indica, tenga pues refleje, ¿no?, la legitimidad del voto. Y creo que en ese tema hemos avanzado en el país, ¿no?, largamente, desde el voto conquistado para las mujeres en el año pasado, luego el reconocimiento del voto de las minorías, la importancia de esa calidad de voto. Mi pregunta sería, ¿cuál es el balance de los procesos electorales últimos en cuanto a la calidad del voto? O sea, votamos, ¿no?, hay más mujeres en el Congreso, ¿no?, faltan seguramente la representación de las minorías en el Congreso, que es una tarea pendiente, pero la calidad del voto, ¿no?, lo vemos ahora, ¿no?, y siempre decimos cada Congreso es peor que el otro, ¿no? ¿Y cómo estamos en ese proceso? ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo? Y la otra para la doctora Pepi es sobre los proyectos políticos. Uno siente que nuestros políticos, los que tenemos representados en el actual Congreso, y los partidos que no están representados en el Congreso, no nos plantean proyectos políticos de mediano y largo plazo. Y si no hay eso, pues van a haber proyectos particulares, ¿no? Inclusive proyectos que tienen que ver ya con delincuencia, pues, ¿no?, las mafias, la minería ilegal, todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo estamos también en ese tema con los proyectos políticos? Bien, muchas gracias. Por razones de tiempo, les pediría tanto a Percy, a Pepi y a Piero
que sean muy breves en sus respuestas. Percy, por favor, vamos a invertir el orden esta vez. Sí. Muy breve. Creo que la tecnología ha permitido también la generación de muchas iniciativas ciudadanas que a través de plataformas, mecanismos de seguimiento, en fin, ponen información a disposición de otras personas y hacen cosas bien interesantes. En toda América Latina hay experiencias muy valiosas de seguimiento, para transparentar información, para generar discusión, diálogo, etc. Pero creo que uno de los problemas que ha habido también con esta multiplicidad de iniciativas es que no han tenido el peso suficiente como para generar en sí mismas cambios, ¿no? Entonces hay muchas, pero son chiquitas, están muy sueltas, son poco visibles. Entonces ahí quizá la fragmentación en las sociedades civiles se refleja también en esos esfuerzos y entonces no logran pegar como deberían pegar. Gracias. ¿Vieron? Sí, antes que nada, Percy nos ha dejado una valla altísima con el tema de la inteligencia artificial. Estaba tratando de ver y quiero comprometerlo a él y a Idea para ver cómo lo abordamos, porque de verdad estuvo una primaria de partido panamista y ya usaban inteligencia artificial en Panamá para tratar de modificar los contenidos y editaban ya contenidos y videos. Una cosa bien interesante en una interna partidaria donde había candidato único para la presidencia y candidato único para Ciudad de Panamá. O sea, no había competencia. Además es un partido que cuando el tope es de 40% de invitados tenía 54, pero en fin. ¿Cómo se hizo la verificación? Fue un acto de sobrevivencia, el tema del fact-checking. Nosotros no nos planteamos inicialmente tener un equipo para hacer fact-checking, no. Improvisamos para sobrevivir. El fact-checking, además, mucha de la crítica al fact-checking es el fact-checking siempre llega tarde. ¿No es verdad? Porque se confirma luego. Entonces, básicamente es como decirlo, en términos de auditoría, es una auditoría forense, ¿no? Nelson Jack, ahora que está con su control simultáneo, ¿no? Y esto que nos viene asfixiando, ustedes se ríen, pero yo lo padezco. Entonces, surgió por eso. Nos planteamos, nosotros tenemos 40 personas, vamos a hacer esto. Lo tuvimos que hacer porque no había una forma de poder decir a la gente, oye señores, esto es mentira, ¿no? Y las granjas existen, lo probó el hilo, lo acaba de mencionar con su larguísima y extraordinaria experiencia de Percy. Nosotros no quisiéramos hacer fact-checking, nos vemos obligados a hacer fact-checking. No es un tema que... O sea, además terminamos, y me corrige bien Susana, que está ahí al fondo, soplándome, de verdad no terminamos no haciendo. O sea, de alguna manera, lo que pasa es que tenemos que tener, y lo hemos establecido, es un instructivo para saber cómo comunicarnos, en qué red comunicarnos, qué lenguaje comunicarnos, estandarizar la comunicación. Pero realmente el fact-checking siempre llega tarde, y nosotros lo hicimos porque no nos quedaba otra, sino como le dices a la gente que le están mintiendo. Nos mezclaban actas de otros procesos, los metían, los hacían pasar como que eran de ese proceso. Me sacaron además una cédula diciendo que tenía otro color, ¿no es verdad? Todos eran mentiras. Pero en fin, hay que decírselo a la gente que va a mi casa a visitarme. Ahora, felizmente, con menos periodicidad por ahora. Pero ya volverán, es así. Balance de las elecciones. Yo le puedo decir balance de cómo realizamos elecciones. Los representantes son representantes porque han votado, pero la calidad de la representación tiene la culpa de la ciudadanía. Y quiero ahí ser muy claro porque hay mucha gente que dice, no, la ciudadanía los eligió. No, los eligió porque no había otros que elegir. El problema no está en la demanda, está en la oferta. ¿No es verdad? Vamos a hablar de mercado, ¿no? Está en la oferta. Entonces, mi gran reto es cómo mejoramos la oferta política. Y la oferta política la vamos a mejorar hoy, si no reimaginamos una representación política diferente. ¿No es verdad? Hoy día la única salida son los partidos políticos, es fortaleciendo la democracia interna a los partidos políticos. ¿Y qué tiene que hacer para que cobren legitimidad? Porque no podemos tener representantes elegidos por lista única, con candidatura única, donde va a votar entre el 5 y el 8% de la ciudadanía, de los militantes de ese partido. Tenemos que, cuando menos, establecer vallas al interior de los partidos, porque los partidos no, hasta donde yo tengo
conciencia, no estarían, disculpen mi políticamente correcto mi declaración, no estarían necesariamente convencidos de la necesidad de primarias. Las primarias tienen sus detractores, tienen gente que la defiende, puede no ser un medio ideal. Acabo de estar en Argentina viendo la victoria de Milei. Ese es otro, eso nos da para otra reunión, largamente, o varias sesiones de psicoanálisis también, pero 15 candidaturas quedaron 5. Las PASO funcionan en Argentina, a veces decían que no funcionan, obviamente las 15 habían competencia en 7 de 15, también eso hay que tomarlo en consideración. Entonces, de repente un paso antes de las primarias es hacer internas con un mínimo de participación, que haya competencia. Es una pregunta que hay que lanzarse. No necesariamente hoy día hay un convencimiento de ello, pero la política va a mejorar cuando las organizaciones políticas presenten una mejor oferta y donde el ciudadano pueda tener una mejor posibilidad de elegir a gente mejor. Y también pasa porque la gente más preparada opte y arriesgue por hacer política, opte y arriesgue por sentarse en un asiento en el Estado. Si la academia no lo hace, si la gente capacitada no lo hace, le estamos regalando el Estado de la política a los piratas. Entonces no nos quejemos, ¿no? Pero no asumamos todos como ciudadanía este pasivo de tener que elegir lo que terminamos eligiendo. No es que lo queramos, ¿no? Hay que mejorar la oferta, pero la oferta también va a mejorar si participamos. Si no, vamos a seguir mirando desde el palco y vamos a estar con los viejitos los puppets, ¿no? Riéndonos, pero de repente sin nada que llevarnos a la boca. Muchas gracias. Voy a darte la razón citando a Platón. Si no se presentan para gobernar los mejores, los que saben, nos van a gobernar los peores, y eso es lo que está pasando, ¿no? En relación con la pregunta, el caballero, sí, no hay proyectos políticos. Yo creo que ahorita, creo que van a haber 23 partidos inscritos, ¿no? 25. Y faltan, ¿no? Entonces, y no tienen proyectos. Yo creo que lo que está debajo es que no hay consensos, no hay deliberación, no hay acuerdos reales. Y lo que hay, temo decir una barbaridad, pero solo hay intereses particulares. Y lo que estamos viendo en el Congreso con la SUNEDO es que la gente de una universidad privada se la tiró abajo. Y así sucesivamente vamos a llegar a la JMJ, esperemos no llegar a los organismos electorales. A mí lo que me angustia es, ¿y nosotros qué? Nosotros y nosotras ciudadanas, ¿qué? ¿Por qué no? Todos estamos indignados, pero no hacemos nada. La desaprobación es altísima, pero seguimos hablando y entonces hay un paso que no estamos dando y creo que nos toca dar como ciudadanos y ciudadanas para pensar en el bien común y no en intereses particulares, ¿no? Es un paso difícil. Bien, muchísimas gracias a Pepi, a Piero, a Percy por esta interesantísima conversación. Tenemos un café aquí esperándonos fuera del aula, y a nuestros expositores, expositoras, pues hay obsequios tanto de la OMPE como del Departamento de Comunicaciones para ustedes. Muchísimas gracias.